Sábado 30 de diciembre del presente año 2023, amigos oyentes del Purgatorio, tanto en nuestro canal de YouTube como en la señal de Forever, en nuestro dial 92.5 FM. ¿Cómo están? Bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Queremos hacer un inventario de este primer mes en el poder de Daniel Noboa Sin, presidente joven, el más joven de la historia. Incluso se ha generado una data que no tiene ningún antecedente a nivel de Sudamérica, superando a Gabriel Boric en Chile, pero que tiene un gran compromiso, yo diría una carga onerosa sobre sus hombros: generar empleo y aplacar esta ola criminal. Para eso hemos invitado a dos expertos en el tema, tanto económico como en seguridad y político, tanto Fausto Ortiz, como ex ministro de Finanzas, como Michelle Maffei, quien es experta en seguridad y también analista política. Vamos a empezar con Michelle. Primero los saludo. Fausto, Michelle, bienvenidos. Gracias por aceptar este foro aquí en el Purgatorio. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Saludos cordiales. Igualmente. Bien, empecemos con Michelle por su derecho de género. Adelante, Michelle. ¿Qué es lo que ha podido lograr Daniel Noboa en este corto tiempo? ¿El Plan Fénix ya está empezando a generar algún tipo de cosecha o no? Lo interesante es que justo hace unos días atrás la ministra Mónica Palencia básicamente comentó en medios de comunicación, por ejemplo en el Telégrafo y en Primicias, de que el Plan Fénix ya está rodando, que supuestamente, y Daniel Noboa también lo dijo, que ya está, rodó desde el primer día que se posicionó como presidente de la República. Y han dicho que hay 18 zonas conflictivas o zonas calientes, como normalmente se menciona en el área de seguridad, y que básicamente estas 18 zonas conflictivas en 4 provincias, la gran mayoría se localiza. Las 4 provincias más problemáticas o más violentas: Los Ríos, Guayas, Manabí y Esmeraldas. Al revés, yo hubiese agregado también el Oro. En Machala hay muchísima violencia y me llama muchísimo la atención de que no hayan agregado al Oro, porque lamentablemente por default, por estar en la zona costera del Ecuador, toda la costa tiende a tener índices de violencia muchísimo más altos, justo por el tráfico de droga que sale vía mar. Pero bueno, en estas 18 zonas problemáticas, aparentemente desde un mes y medio que va el gobierno de Daniel Noboa, más o menos, han visto un significativo decrecimiento de las muertes violentas en estas zonas conflictivas. Es básicamente imposible que eso se dé en mes y medio. En una estrategia de seguridad que es holística, se podría decir, se puede ver recién un decrecimiento de la violencia, sea muertes violentas como inclusive vacunas, se puede ver después de 6 meses y bien aplicado. O sea, crimen organizado, siempre la lucha en contra de este fenómeno es una lucha a largo plazo. Me llamaría la atención cómo, si es que en efecto lo están logrando, cómo lo están haciendo. Al mismo tiempo, el gobierno, sí, inclusive con el Ministerio de la Mujer, inclusive también con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno, básicamente están promoviendo una cultura de paz. Todo lo que es cultura de paz es cómo la ciudadanía básicamente puede comprender que ser violentos o involucrarse dentro del crimen organizado es negativo, y cómo la ciudadanía debería básicamente apoyar al gobierno en esta estrategia o el plan Fénix, esta estrategia de seguridad, y al mismo tiempo cómo hacer que la juventud no se involucre en eso. Un gran ejemplo es el programa de prevención de crimen juvenil en Medellín, que fue extremadamente exitoso. Pero vuelvo a reiterar, ese tipo de programas de cultura de paz llevan, si no son meses, son años para ver de verdad una ejecución como tal. Hasta el día de hoy, Ecuador, lamentablemente, y esto lo digo con unas palabras en base a la gravedad del asunto, muy lamentablemente el Ecuador hoy en día es el país más violento de Latinoamérica, y hace mes y medio era el tercero, y Trinidad y Tobago y Haití eran los más violentos. Pero hoy en día Ecuador es el país más violento de toda Latinoamérica. Vamos a cerrar este diciembre 2023, vamos a cerrar con una tasa de homicidios del 45 por cada 100.000 habitantes, inclusive mayor que El Salvador con las maras antes de que llegara Bukele. Entonces me llama Correcto. muchísimo la atención
que estén viendo ya resultados en mes y medio. Al mismo tiempo, las extorsiones en Ecuador, solamente comparando el 2021 al 2023, las extorsiones, o también conocidas como vacunas, muy coloquialmente, han incrementado un 400%, y solamente en Guayas el 24% de las Perfecto. extorsiones a nivel nacional se centran en la provincia de Guayas. Así es. Bien, son cifras duras que evidencian lo que está pasando en materia de seguridad. Vamos con Fausto. A propósito de datos duros, Fausto, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, me decía hace unos 10 días en Guayaquil que el déficit fiscal supera los 6.000 millones de dólares y que hoy tienen una necesidad de financiamiento de 4.000 millones de dólares. ¿Cómo se va a lograr traer desde la banca internacional financiamiento si el riesgo país hoy está por más de 2.000 puntos? Eso solamente por citar un antecedente. Aparte, 1.000 millones de dólares que les deben a los municipios, más de 800 millones a las prefecturas, sin contar IES y sin contar proveedores, Fausto. Sí, a ver, acá hay un tema que lo vimos desde el primer día, desde cuando el presidente dictó la muerte cruzada. Sabíamos que se iba a empezar a fines de noviembre o a inicios de diciembre. Y sabíamos que era el peor mes para arrancar para cualquier gobierno en la parte económica, porque el mes de diciembre es el mes que tiene un gasto mucho mayor que el promedio de los meses previos. Y diciembre usualmente es el mes que duplica el déficit fiscal de los 11 meses anteriores. Por lo tanto, sabíamos que diciembre iba a ser un mes complicado. El gobierno parece que no tuvo la oportunidad de analizar mucho la parte económica. De hecho, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, se posesiona el día posterior del resto de ministros. No tuvo oportunidad de estar 30 días antes, que estuvieron desde la elección hasta el cambio de mando, un poco más de 30 días, de conversar con la gente del Ministerio de Finanzas, armar su equipo y trabajar. Y entonces para él hay cosas que lo han asustado, pero para nosotros son normales, lo que seguimos en la economía. Que el déficit fiscal llegue este año a 5.000 o 6.000 millones es algo que veníamos diciendo, hablamos de un rango siempre entre 4.500 y 6.000 millones. El gobierno anterior decía 3.500 y cuestionábamos esa cifra. El crecimiento económico lo planteaban que iba a ser 3%, lo bajaron al 2%, dejaron en 1,5%, y hoy día creemos algunos que no va a llegar ni al 1%. Esperar que le dejen la caja con plata es un sueño de niño, porque si tú eres gobierno saliente y tienes caja, lo que vas a hacer es pagar tus atrasos para que esto sea menores y dejar en la caja el mínimo posible. El gobierno que entró hubiera podido tomar algunas decisiones, pero no pudo poner el equipo desde el primer día, desde que ganó la presidencia de la República, y los atrasos que ya venían siendo altos se van a elevar porque tienen que cerrar el año sin recursos, entonces se van acumulando atrasos. Por lo tanto, que se preocupen por el 23, que es solamente un mes, es un tema que me extraña mucho. Deberían estar ya preocupados por el 24, porque ese es el año de ellos, es el año importante. Cualquier cosa que pase en el 23 es simplemente, de alguna forma, responsabilidad del gobierno anterior, y tiene que ver manejarlo con los recursos que tienen. Hasta el día de ayer teníamos una recaudación un poco cercana a 1.000 millones de dólares, cuando lo normal en este mes de diciembre son 1.300 millones, y con eso le alcanza a pagar el sueldo y el 13º, pero le está faltando plata para pagar otros gastos. Por lo tanto, hay una combinación entre inexperiencia y una llegada brusca al ministerio. Yo tengo mucha confianza que ya superado esta primera etapa de este primer mes de gobierno, entonces ya vayamos a tener un 2024 un poco más tranquilo, en donde se enfoquen en bajar ese riesgo país para tratar no de conseguir plata del mercado internacional, porque si el riesgo país está viviendo 2.000 puntos, si lo bajan a la mitad, a 1.000 puntos, sigue siendo un riesgo país altísimo para conseguir plata, pero al menos si bajas el riesgo país, estás pasando un mensaje de que vas a ir en la ruta correcta de disminuir esa mala imagen que tenemos como país. Gracias. Estamos con Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, y Michelle Maffei, experta en seguridad y también analista política. Volvemos con Michelle. En materia de seguridad, por ejemplo, el presidente anunció hace poco que está disponiendo la deportación de al menos 1.500 extranjeros
que ya tengan una sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos que se castiguen o sancionen con más de 5 años. Esto sin duda busca una primera acción para descongestionar las cárceles. Michelle, pero ¿eso es todo lo que se necesita? Esto es una estrategia bien particular y lo voy a decir porque normalmente Estados Unidos aplica la deportación y normalmente esto sucedía muchísimo en California con las maras o el MS-13, como se dice en Estados Unidos. Básicamente lo que sucede, por ejemplo, y yo lo veo como no una mala estrategia como tal, pero no es una estrategia efectiva, es simplemente una costra encima, básicamente. O sea, hacer ese cambio no va bien, no va mal. Si quiere descongestionar las cárceles, yo apuntaría más a la construcción de cárceles pequeñas con un máximo de 500 ppl por cárceles, no hacer cárceles masivas, porque si ya en el Ecuador somos muy malos administrando en general, es peor hacer cárceles masivas que puedan, no sé, aglomerar 10.000 ppl. Entonces, tienen que tener más que todo una mentalidad de dividir y conquistar, básicamente. Pero bueno, esto de deportación y por qué lo estoy atando muchísimo a Estados Unidos. Normalmente, y más que todo en California, cuando atrapan o cogen preso a alguien que trabaja con las maras en California, les dan dos opciones, en especial si es la primera vez que los atrapan. O te quedas en el sistema carcelario de Estados Unidos o te deportan y vas a El Salvador, básicamente a estas personas que son indocumentadas. Entonces, normalmente las personas indocumentadas que ya están con el MS-13, que son las maras, eh, normalmente deciden regresarse a El Salvador. Igual los Bloods y los Crips en Haití. ¿Y qué es lo que sucede? Indiferentemente que los hayan deportado a Haití o a El Salvador, como tienen tantos nexos en el mundo criminal y en el mercado ilícito, desde Haití o El Salvador tenían conexiones con personas en las prisiones en Estados Unidos. Y hasta hoy en día los Bloods y los Crips de Haití y las Maras hacen muchísimo y se están rentando muchísimo de la criminalidad que ellos pueden hacer desde Estados Unidos sin estar ahí. Entonces, no es una forma, si quieren descongestionar las cárceles, bueno, pero si piensan que sacando o deportando extranjeros que ya han tenido sentencia aquí, va a ser una forma de, no sé, de sacar a la mafia albanesa de aquí o a la mafia rusa o inclusive a los italianos, están muy equivocados porque normalmente lo que promueven es que empiecen a tener nexos mucho más fuertes con las cárceles. Y un gran ejemplo es lo que sucede en Estados Unidos. Muy bien. Vamos a continuar ahora con Fausto en el tema económico fiscal. Fausto, parecería que se quiere apuntalar el gobierno de Noboa con más deuda interna. Se anunció una colocación de un poco más de 830 millones de dólares. No sabemos si se va a endosar un porcentaje de esa cifra nuevamente al IES o eventualmente en la banca privada, que incluso durante el gobierno de Guillermo Lasso también hubo varios bancos del sistema financiero que hicieron inversión en torno a estos bonos de deuda interna. ¿Eso en qué medida le aporta? Porque la reforma tributaria también aspira a obtener una cifra similar, pero el déficit es mucho más grande. Sí, mira que hay dos cosas, ¿no? La urgencia del Ministerio de Finanzas y la urgencia de la economía ecuatoriana. Son dos cosas distintas, ¿no? Pero hoy día lo que estamos viendo es una visión de corto plazo muy, muy miope de tratar de corregir la urgencia del Ministerio de Finanzas. Como me faltan 5.000 millones de dólares y, que no, y llegar a tener atrasos por ese monto es demasiado elevado, quizás entonces tengamos 2.000 millones de deuda que tomemos en estos días y dejemos un atraso manejable que son 3.000 millones de dólares, que es una cifra que uno podría tolerar como atraso. Pero si la plata que tomo de deuda interna es de la plata local, que es de la banca ecuatoriana, que le hubiera podido prestar esa plata a una empresa ecuatoriana, o de la seguridad social, que le hubiera podido dar un crédito a un constructor, o a un hipotecario, a un quirografario, entonces que hubiera podido dinamizar la economía, eso hubiera sido mucho más útil. Entonces de cara al gobierno, quitarle plata local le sirve porque se financia y puede pagar también una que otra obligación, pero no mejora la situación porque lo adecuado sería traer plata fresca, ¿no? Poder decirle al Banco Mundial, préstame plata que quiero pagarle a los municipios, o decirle a la CAF, o decirle
al business de un multilateral, préstame plata de afuera para poder pagar localmente y que ingrese plata fresca en donde la economía se vea inyectada en una liquidez adicional. Entonces, dar la plata entre nosotros mismos en el bolsillo derecho o el bolsillo izquierdo, la verdad que no termina empujando a la economía. Bien, volvemos con Michelle Maffei en materia de seguridad. Este golpe de Metástasis, ¿no? Que fue una operación anticancerígena para ver cómo se empezaba a hacer este salvataje de la institucionalidad en el Ecuador tomada por mafias delictivas y también políticas. No es, como he dicho, un mérito precisamente de Daniel Noboa porque se entiende la Fiscalía General del Estado según la Constitución, es un órgano independiente del sistema judicial, pero sí el apoyo político, ¿no? Hubo una moción en la Asamblea, el mismo Daniel Noboa decía, yo cómo iba a anticipar la información de estos golpes sabiendo que se nos podían ir, de hecho se les fueron dos. Y claro, hubo un cuestionamiento al expresidente Rafael Correa Delgado por haber anticipado la información de estas operaciones. Ujú. A ver, yo creo que más que todo, personas en la política que están bien asesorados, aunque sea con personas que saben de seguridad, no deberían ver el caso Metástasis como una cuestión extraordinaria. Hay un común denominador, y a mí me gusta mencionar a esta autora, investigadora de Estados Unidos, de la Universidad de George Mason, que tuve el honor de ser su estudiante, que se llama Louise Shelley. Y Louise Shelley tiene un dicho que yo le copio, y siempre lo copio mencionándola, porque se lo merece. Ha pasado 30 años de su vida estudiando la mafia rusa, más que todo. Y ella siempre mencionaba, y me lo mencionó a principio de año, cada vez que investigo más el crimen organizado, cada vez me doy cuenta que creo menos en el crimen organizado transnacional y creo más en las élites criminales transnacionales. ¿Qué significa? Que el crimen organizado y todas estas mafias necesitan infraestructuras en el sector público como en el sector privado para mantenerse, es decir, personas con muchísima influencia para que la criminalidad no se sienta en ese país o simplemente puedan dar la espalda cuando eso suceda. Un gran ejemplo es que el cartel de Sinaloa lava activos en 37 empresas alrededor del mundo y esas empresas están dentro del comercio internacional y simplemente no se hace nada. O sea, se tienen esos datos y se sabe cuáles son las empresas y no se hace absolutamente nada. Entonces no es una cuestión extraordinaria. Y al mismo tiempo hay un fenómeno que por muchísimo tiempo ha sucedido en Ecuador y que normalmente pasa en aduanas y sigue pasando. Normalmente cuando en aduanas te abren un container, normalmente abren los containers de exportadores pequeños o medianos, pero nunca te abren los containers de Lolé o de, no sé, de Asia Pacific Shipping, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son, o sea, tremendas empresas, pero indiferentemente deberían abrirlas también, eso es al azar. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué no atacan a esas empresas masivas? Porque esas empresas masivas, o uno, tienen los nexos apropiados para evitar eso, o dos, por cuestión monetaria. Entonces, el caso Metástasis, el hecho de que tengamos inclusive a Anderson Boscan últimamente, el hecho de que tengamos abogados, fiscales que han estado involucrados con Norero, inclusive Daniel Salcedo, y el hecho que Norero inclusive supuestamente mandó a matar a Fernando Villavicencio, inclusive pese a que ya estaba muerto, no llama absolutamente, o sea, la atención y no es una cuestión de otro mundo. El crimen organizado aquí en Ecuador sí es extremadamente organizado, es extremadamente efectivo, es mucho más efectivo que el Estado, pero para ser efectivo necesitan que el Estado pueda darse la vista gorda en todas las actividades que hacen. Y un gran ejemplo se puede palpar en el mal sistema judicial que tenemos. Hace unas semanas atrás, muchísimos abogados penalistas fueron inclusive a la ONU a quejarse del sistema judicial que, disculpen la coloquialidad, es una porquería en el Ecuador. Aquí no hay justicia. La justicia es en base a cuánto dinero tú tienes para pagarle al fiscal. Y la gente ha normalizado eso. ¿Por qué? Porque no se ven sanciones en efecto a las personas que son corruptas. ¿Qué es lo que sucede en países, entre comillas, civilizados? Porque aún así la corrupción sucede.
El hecho de que digamos es que Europa y Estados Unidos son mejores sociedades, yo no lo creo, porque igual hay casos extremos de corrupción. Un gran ejemplo fue en Islandia, hubo un caso de corrupción con un político y la banca, pero ¿qué sucedió en Islandia? En el momento que eso detonó, inclusive en medios de comunicación, el día siguiente, ese político renunció a su cargo por vergüenza y presión social. In a Aquí paper. la gente ni siquiera hace eso y no se ve a nadie detrás o en las cárceles por un caso de corrupción. Hasta el momento no se ha visto nadie en la cárcel, excepto, se podría decir, Wilmer Terán, pero hasta el momento hay un listado enorme de personas involucradas que han tenido chats con Norero y otras personas dentro del crimen organizado y no se ve una cantidad sustancial de personas en la cárcel. Así, ¿Por qué? sí, cuentas pendientes siempre desde la justicia. Fausto, en el caso de la reforma tributaria, esta ley para la eficiencia económica y generación de empleo, ¿finalmente se logrará el objetivo determinando estos porcentajes bastante altos, 50% de deducibilidad adicional para jóvenes de entre 18 y 29 años, lo mismo para los que están involucrados en instituciones educativas públicas, es decir, quienes sean bachilleres de colegios públicos o institutos públicos, esa tasa se eleva a 75%, ¿no? Para hacer esa deducibilidad adicional del pago del impuesto a la renta, y también se agregan allí dos sectores productivos, construcción y también el sector agricultor. Además, las personas que hayan tenido algún tipo de problema judicial y hayan cumplido más de un año en prisión. Eso va a atacar, va a acabar o al menos disminuir esta brecha de 5.500.000 trabajadores de la población económicamente activa que no tienen un empleo adecuado. Solución no es, pero al menos va en una dirección correcta para pasar el mensaje de que hay que trabajar en el tema del empleo. Aquí hay estas alternativas que han planteado para los jóvenes que les sirve, ¿verdad? Porque ¿cuál es el principal problema de los jóvenes? Hoy presento mi currículum como joven y me dicen, mira, no puedo contratar cuando tienes experiencia y no te, y entonces estás en ese círculo, ¿verdad? Entonces quizás esto de acá te da la posibilidad de decir, te contrato, estás aquí 3 meses, 6 meses, haces algo de experiencia, si eres muy bueno te dejo aquí con nosotros y si no, al menos ya tienes algo de experiencia. Entonces va en una dirección correcta. Algo similar es el tema de zonas francas, para decir, mira, nos interesa lo que es exportaciones y empleo. Va en una buena dirección el tema de las alianzas público-privadas, que quiere decir, no tengo plata, necesito sector privado que venga también a apoyarme y vamos a trabajar. Es decir, es un proyecto de ley que ya salió, está en vigencia, que tiene un buen norte, ojalá tenga también buenos resultados, pero al menos el gobierno va en esa dirección, tratando de marcar su línea que es empleo y es producción. Ojalá que siga en esa misma dirección avanzando. Bien, nos quedan los últimos 9 minutos, Fausto y Michelle, agradecido por haber participado en este foro. Y en el caso de la seguridad, consulta popular, el presidente quiere plantearle a la población, primero, un sistema de jurados para determinados delitos, como funciona en Estados Unidos. Aparte, quiere complementar las acciones de la policía con Fuerzas Armadas, algo que ya se aprobó en la Asamblea y que ahora tiene que pasar a una consulta popular. ¿Es todo lo que se necesita para atacar esta ola criminal y este asalto a la institucionalidad por parte de las mafias? No es lo único que se tiene que hacer y al revés, yo creería que si ese es todo el plan Fénix, yo creo que lo están ejecutando muy, muy mal. Un gran ejemplo es el hecho de que lamentablemente el oficialismo no tomó en consideración que ajustado a la población por cada provincia, las provincias más violentas incluyen el oro y no lo hicieron, por ejemplo. Y eso es algo que yo lo veo extremadamente raro, pese a que Daniel Noboa inclusive dice que ya están viendo una reducción en Cantón Durán y en Machala. Pero yo no veo esa reducción en efecto. Puede ser una estrategia comunicacional, pero una cuestión bien negativa es comunicar sin ver resultados. No lo aconsejo. Para eso es preferible decir no comentarios por el momento.
Pero, por ejemplo, lo que tú me dices de la consulta popular, yo no recomiendo en absoluto que mezclen a Fuerzas Armadas con el crimen organizado y que estén peleando con el crimen organizado. El crimen organizado te puede sobornar fácilmente con $30,000 en cash en ese momento. O te soborna con la típica plata o plomo. Si no me ayudas con esto, así tú seas policía, voy, mato a tu familia porque sé dónde vives. Entonces, no recomiendo en absoluto hacer eso. ¿Cuál es una de las recomendaciones? Es dentro de Policía Nacional o de las fuerzas policiales, hacer un departamento específico que pueda combatir el crimen organizado, que no tenga que ver con las policías que tengan que lidiar con la criminalidad común. Porque la criminalidad común en el Ecuador hoy en día está poco a poco desapareciendo, pero no es que está desapareciendo por cuestiones positivas, sino que toda la criminalidad casi está migrando al crimen organizado. Pero mi recomendación es hacer un departamento dentro de Policía Nacional que se especialice en todo lo que es crimen organizado transnacional. Eso es lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos y funciona mejor. ¿Por qué? Porque son personal capacitado, en efecto, en combatir al crimen organizado. Por ejemplo, ¿combatirlo en qué sentido? ¿Qué pasa si un narco viene y me empieza a sobornar de alguna forma, sea plata o sea por coerción? Al mismo tiempo, son personas que trabajan inclusive con agencias de inteligencia netamente, pese a que, por ejemplo, hace unas horas ya mencionaron que Michele Níquel va a ser el nuevo director del CIE, que es la Agencia de Seguridad del Ecuador. Entonces, mi, mi recomendación es eso, no mezclar a Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas en este momento tiene una tasa de aceptación del 24%, que es muy baja históricamente. Normalmente la Iglesia y fuerzas militares siempre tienen una tasa o un porcentaje de aceptación alta. Entonces, si mezclan eso, lo que van a crear, lamentablemente, es tener no solamente a una institución que es Policía Nacional con un 12% de aceptación, sino que van a fomentar que Fuerzas Armadas tengan una aceptación inclusive menor. Entonces, es totalmente negativo eso. Ahora, tomando en consideración también la creación de estos juicios, aparte en base al crimen, no lo veo como una mala idea. Sin embargo, a mí me gustaría más ver a jueces, por ejemplo, en el exterior. El hecho de que hayan jueces que sentencien cuestiones de crimen organizado que no estén aquí en el Ecuador. Muy bien. Lo haría mucho más difícil que la vida de esos jueces esté en peligro y que en efecto puedan ejecutar apropiadamente en base al crimen que están haciendo esas personas. Así es el conocido concepto de los jueces sin rostro. Pero bueno, vamos a concluir, por favor, ya estamos con el tiempo en contra. Fausto, ¿ha solucionado este gobierno el problema de los apagones más allá de los incentivos para nuevas inversiones en energías renovables a nivel de energía solar, fotovoltaica, eólica o incluso geotérmica? Y no, no hay solución todavía, es un tema que tiene una parte administrativa, tiene una parte de la naturaleza. Hay el proyecto de ley para tratar de incentivar a que la inversión privada vaya y pueda generar un poco más de energía, pero eso estamos lejos de solucionarlo en el corto plazo. Lo que nos falta es información de cuáles son los planes que van a hacer. Salimos en Navidad y fin de año y entonces cuando empezamos otra vez con el tema de los apagones y qué tanto se han llenado las benditas centrales las termoeléctricas, las represas. Entonces eso nos falta información para poder saber qué planes hay, porque la actividad económica se deprime si que tiene que estar apagado 2, 3 horas diarias, ¿no? Bien, cada uno tiene, por favor, un minuto exacto, por favor, no nos pasemos. No es por ti, Michelle, por si acaso, sino para cumplir con los tiempos. Para la conclusión. Vamos, Michelle. Yo recomendaría al gobierno de Noboa que incluya más a la ciudadanía. Cuando tú tienes un plan de seguridad que la ciudadanía no lo sabe, inclusive las alcaldías todavía no saben muy bien de qué se trata y cuál es el norte de un plan bien básicamente explicado, eh, el plan de seguridad va a fallar. Un gran ejemplo es lo que sucedió en Colombia con el Plan Colombia y la guerra contra las drogas en México. Un excelente plan que funcionó y funcionó porque la ciudadanía sabía exactamente cómo funcionaba
y necesitaban a la ciudadanía que los apoye como un músculo, se podría decir, inclusive dentro de la política pública, fueron las ordenanzas de exclusión contra los yacuzas. Me parece un desacierto del gobierno de Noboa que vaya a Italia a ver expertos italianos para el crimen organizado. O sea, los expertos italianos sí, conocen muchísimo del fenómeno, pero ¿cuáles han sido los resultados que han tenido? Muy bien. Posiblemente sí, sacar un poco la influencia de la 'Ndrangheta, de la Cosa Nostra en Italia y sacarlos de Italia. Sin embargo, todavía están muy activos en Italia y dentro de la política italiana. Yo iría más a los japoneses, cómo lo hicieron. Pese a que suenan a que somos obviamente culturas totalmente diferentes, a los japoneses les gusta seguir las órdenes y tienen un estado que en efecto les da servicios básicos. Sería muy interesante ir allá. ¿Por qué? Porque han dado los resultados apropiados. Hoy en día los yakuzas están en Australia lucrando muchísimo y dentro de Japón están casi extinguidos. Muy bien, listo. Michelle, vamos con Fausto. El año terminó, ya lo que pasó en el 23 ya se acabó, hay que enfocarse en el 24. Yo tendría la expectativa de que el presidente Noboa siga los 17 meses que le faltan de gestión, que no piense en una candidatura a la presidencia para que no nos dé más inestabilidad en el año 2024 y que se enfoque en hacer la tarea adecuada en la parte económica y entonces con eso, enfocándose también en la parte de su principal problema, que es la seguridad, puede ir mezclando las cosas y después habrá oportunidad para poder pensar en la siguiente carrera presidencial. Muy bien, muchas gracias a Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, y Michelle Maffei, experta en seguridad y analista política. Un placer. Feliz año, ¿ah? Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Igualmente a todos ustedes, Bueno. gracias por su sintonía.